Hola chicos, buenas tardes. Pues vamos a iniciar esta ponencia del día de hoy. Les damos la bienvenida. Nosotros somos la Organización Estudiantil en Pro de la Salud, o EPSA, de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy toca la ponencia de la importancia de la práctica psicológica en instituciones educativas. Me presento, soy la vicepresidenta de Asuntos Internos, Alondra Muñiz Almeida, y me complace presentar a nuestra ponencia del día de hoy, que es la estudiante de Psicología de décimo semestre, Paola Citlali Millán González. Voy a leer un poquito del currículum que Paola ha tenido. Ella ha tenido un desempeño principalmente dentro de la psicología social en diversos ámbitos como comunitaria, de salud, estudios de género, entre otros. Ha completado la tesis de propiedades psicométricas del inventario de pensamientos distorsionados sobre la mujer y el uso de violencia. Ha tenido experiencia como orientadora vocacional en la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal número 3 de Toluca, Estado de México, desde el año 2019 de agosto hasta la fecha. Ha sido voluntaria en el Instituto de Profesionalización de Servidores Públicos del Estado de México, donde se desarrolló contenidos de materia de género con estilos de vida saludables. Presentadora de servicio social como voluntaria de Centros de Integración Juvenil de febrero a agosto de 2018, impartiendo talleres de socialización y psicodrama, interviniendo en los sectores educativos para la presentación de adicciones y conductas de riesgo como bullying, trastornos de conducta alimentaria, entre otros. Dentro de OEPSA ha sido miembro activo desde el 2018, ha sido coordinadora de psicología del protocolo Promesa 2018, ha sido coordinadora de psicología del CEPRO 2018, embajadora de la licenciatura de psicología de Escola del 2019, participante del CEPRO 2019 y FIMPRO 2019. Y ha tomado cursos de salud sexual y reproductiva, prevención de embarazo en adolescentes, entre otros. Y pues bienvenida Paula, y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que se sientan pues muy felices y que aprendan mucho. Y pues los dejo con esta gran ponente y esperamos que disfruten todo esto. Gracias, Alo. ¿Sí me escuchan bien? ¿Todo bien? Bueno, voy a empezar. Así como mencionó Alondra, me he desempeñado principalmente en psicología social, de la salud y comunitaria, pero me dedico actualmente a la psicología educativa, de ahí la importancia de hablar sobre la psicología educativa. Y como buena orientadora, bueno, soy psicóloga educativa, voy a poner mi propio recurso didáctico, que sí se ve, me veo, no sé si me veo, sí, ¿ya vieron? Está bien, vamos a trabajar así, porque para tener su atención. Entonces, vamos a hablar sobre, esperen, sobre tres cosas. Las diversas áreas de la psicología, antes de empezar con la psicología educativa, la problemática en la práctica de la psicología educativa. Ok, entonces empezamos con las áreas de la psicología. Si yo les pregunto, ¿qué piensan cuando les digo psicología? Van a tener todos los significantes que han tenido a lo largo de su vida. Pero retomando las charlas de anteriores de mis compañeros, voy a hablar sobre dos. Ciencia natural, la psicología como una ciencia natural y la psicología como una ciencia de la salud. Pero, comentario, esperen, no sé, esperen, ok, perdón. Y la psicología como ciencia social. Cuando hablamos de la psicología, tenemos el gran depende. ¿Qué depende? ¿Qué depende de la psicología? La psicología es una, como mencionó Dalia en su plática de ayer, es una, pero sus áreas de aplicación son diversas. Ajá. Entonces, vamos a tener que la psicología va a emergir de diferentes contextos. La psicología en Europa es diferente a la norteamericana, a la latinoamericana. Esperen un momento, por favor. Hubo problemas técnicos.
Lo siento. Va a ser diferente en cada uno de los países en los que se vaya desarrollando. Si bien como ciencia natural va a ser mucho en lo norteamericano con la psicología experimental, la ciencia como una ciencia de la salud va a ir muy enmarcada en lo europeo, pero como ciencia social también va a ser muchísimo en lo latinoamericano. Sus diferentes áreas en las que se va a desarrollar va a depender de esto. Entonces, ¿por qué hablar de las áreas de la psicología? La psicología la vamos a pensar de dos maneras, la psicología como ciencia o la psicología como profesión. Cuando la abordamos como profesión, la vamos a delimitar a estas grandes áreas, que son muchísimas. Ayer, hace 2 días que fue el Día del Psicólogo, veía, por ejemplo, en Facebook muchas imágenes de feliz día del psicólogo educativo, del psicólogo clínico, del tanatólogo, porque en sí la psicología tiene varias eh, herramientas con las que puedo trabajar y se puede pensar, no, pues la psicología en sí puede hacer todo. Entonces, quiero que me digan en el chat qué piensan cuando les hablan de psicología. ¿Qué es lo que se les viene a la mente? Ok, entonces tenemos mm, conducta, salud mental, pensamientos, un cerebro, claro, personalidad, salud, ciencia de la conducta, conciencia, ayuda, salud mental, consejos y conducta, estudio del comportamiento, ciencia psique humana, comportamiento, emociones. Y vamos a tener un montón de significantes. El significante será la imagen mental que tenemos acerca de la psicología. Entonces, la psicología como ciencia es una, ¿sí? Como dentro de sus áreas van a abarcar todos estos, las palabras que justamente mencionaron. Entonces, vamos a tener a la psicología, vamos a pensar en el cerebro tal vez, porque no sé, pensamos que todos estos procesamientos se hacen al interior de, pero esto es únicamente de la neurología, no de la psicología. Después, ¿qué tenemos? Que vamos a poder pensar a la psicología con la psi, que es una letra griega, y que nos representa, es un símbolo de nuestra profesión, pero no nada más eso es la psicología. La psicología generalmente la pensaremos en un término clínico, en una terapia, en un alguien que me ayuda a resolver los problemas. En un sí es la ciencia de la conducta que nos ayuda a comprender estos procesos cognitivos, pero si le preguntamos a alguien fuera de nuestra área, fuera de la psicología, que practique psicología, antes, ahora ya no, gracias y lamentablemente por la situación que estábamos viviendo del COVID, que ahora es necesario el auxilio de psicólogos y psicólogas. Creemos ya que la psicología es diferente, pero que pensábamos antes, que se pensaba antes alrededor de toda la sociedad, que la psicología era para el loquero, ¿no? Que si yo voy al psicólogo es porque estás loco. Y no, no necesariamente, y ni siquiera necesariamente. Entonces, al hablar de las áreas, se va a delimitar siempre que tenga que ver con el currículum de la licenciatura. Y eso también es hablar de psicología educativa. Ahorita les voy a mencionar por qué estamos adentrándonos primero en la generalidad de la psicología para después ir a la psicología educativa en sí. Entonces tenemos que en el ejemplo del currículum de la UAM, solo hay 4 áreas de la psicología, perdón. La psicología clínica, que pensamos ¿en qué pensamos cuando nos dicen lo clínico? Ya les dije, terapia. En la psicología educativa, ¿qué piensan? ¿Qué piensan cuando les dicen psicología educativa? Escríbanmelos en el chat, por favor. ¿Qué piensan?
de la psicología educativa? Orientación educativa, orientación vocacional, aprendizaje, educación, metodología para la enseñanza, a la manera en la que los niños aprenden. A ver, les voy a pedir un favor bien grandote. Cuando este ejercicio, yo sé que muchas personas de las que estamos acá somos estudiantes o tal vez egresados, ya licenciados de psicología, pero fuera de eso, ¿qué pensarían? ¿Cómo fue su experiencia de la psicología educativa? Proceso de enseñanza-aprendizaje, muy bien. Los espero un poquito. Ok, si no, seguimos. Y justamente la psicología educativa va a tender a todo esto. Pero si le preguntas a un adolescente qué es la psicología educativa, ¿qué crees que te va a decir? ¿Qué pensaban ustedes cuando iban en prepa, en secundaria, de los psicólogos educativos? En un orientador, exactamente, en un orientador cualquiera. Y eso es lo malo. De ahí, por eso me animé a dar esta charla, para ver cuál es la diferencia entre un orientador cualquiera y la psicología educativa. Muy bien. La psicología organizacional, ¿qué pensamos de la psicología organizacional, de la psicología laboral o de la psicología del trabajo? Es la misma. ¿Qué pensamos de esta psicología? ¿Qué hace un psicólogo organizacional? No su deber ser. ¿Qué hace? Trabaja en empresa y en reclutamiento y pruebas psicométricas, reclutamiento. Ok, muy bien. Y muy mal. ¿Por qué muy mal? Porque la psicología organizacional es más que eso. La psicología organizacional surge a manera de moldear las conductas de la producción, bueno, de los trabajadores que producían para una mayor producción, ya saben, capitalismo. Entonces, se empieza, estoy leyendo modelos de organización laboral, diseño de ambientes laborales, legislación y trabajo, seguridad y higiene. Entonces, exacto, la psicología laboral surge de esto que les estaba comentando para una mayor producción. Después se cambia el modelo a uno más humanista, en el que también debemos de ver por el factor humano, no nada más por la producción, y desaparece de un momento a otro con toda la cultura occidental. Desaparece esto, y ¿en qué nos convertimos como psicólogos organizacionales? En reclutadores. ¿Está mal? No, pero es lo que hay. Entonces, de ahí viene la importancia de saber qué es lo que en realidad hace un psicólogo organizacional. Y finalmente, la psicología social. ¿Qué piensan cuando les dicen psicología social? ¿Qué piensan que hace un psicólogo social? ¿Es? Mm, Comportamiento y norma social, actitudes y cambio de actitudes, persuasión, disonancia cognitiva, comportamiento y masa, investigar en campo, labor a grupos vulnerables, funcionamiento de la sociedad, comunicación, trabajo colectivo. Ok, es muchísimo el quehacer de la psicología social. Y es bien interesante porque en Latinoamérica es donde se da la psicología social comunitaria como tal. Tenemos una psicología social europea, pero va enfocada mucho a la ciencia de la salud, que es muy diferente a lo que tenemos acá en Latinoamérica. A una participación más incluyente, y hablando del sentido de la educación, a la educación popular. Más adelante voy a hablar sobre esto. Entonces, si nos delimitamos, muchas gracias por todas sus aportaciones. Parte de un problema social y lo analiza. ¿A partir de qué? Entonces, no me quisiera meter en esto. Es un área que me gusta mucho y de la cual más he trabajado. Pero voy a hablar de ambas. Cómo la psicología social se va a relacionar directamente con la psicología educativa. Entonces,
Si nos delimitamos a solo observar estas 4 áreas de la psicología que nos marca un currículum de una universidad, vamos a tener un trabajo, no va a ser variado, pues. Entonces, cuando hablamos de estas áreas de la psicología, vamos a tener que en realidad hay más. Algunas pueden ser parte de otra, como la psicología comunitaria dentro de la social, sí, pero a partir de qué trabajo. ¿Puedo hablar más fuerte? Ay, según yo estoy hablando muy fuerte. Ok, veré si me pueden escuchar más. Entonces, vamos a tener que existe la psicología experimental, la neuropsicología, la psicometría, justamente, que los psicólogos organizacionales se van a adentrar muchísimo, también los educativos en la psicometría, pero no es lo único que hacen. La orientación vocacional, la psicología del consumidor, la psicología jurídica, los estudios de género. De hecho, la psicología, como una ciencia, ha sido de las que más han aportado a las investigaciones en cuanto a violencia y estudios de género. Entonces es por eso necesaria nuestra ciencia. Pero ¿qué creen? Que la práctica de la psicología en la sociedad resulta completamente diferente. Que si a mí me gusta la psicología jurídica o los estudios de género o la violencia, al momento de querer incidir en una defensoría de la mujer, por ejemplo, me voy a topar con protocolos nada actualizados y que no se van no van a ser necesarios ni útiles para las necesidades reales de las personas. Y por eso les quiero hablar más bien también de esto. Si estamos haciendo estas charlas, ¿por qué es? Porque el 20 de mayo fue el Día de la Psicóloga y el Psicólogo en México. Felicidades a todos y a todas. Entonces, ¿cuántos somos? ¿Cuántos psicólogos, o más bien psicólogos, estudiantes, egresados y licenciados, y entre más posgrados somos? Somos 423,588 personas que estudiaron en esta carrera, según datos del Instituto Nacional para la Competitividad del 2019. Somos un montón. Sin embargo, de total de la población, somos el 3.5% del total de personas con carrera y ocupamos el lugar número 5 de carreras con mayor cantidad de personas. Habemos muchísimas psicólogas y muchísimos psicólogos. ¿Por qué hablo en un lenguaje desdoblado? Porque si no lo nombramos, no existimos. Y es bien interesante cómo el Día del Psicólogo se instaura como tal, como Día del Psicólogo, cuando, ¿qué creen? Que el 22% de las personas con esta carrera son hombres y el 78% son mujeres. Al principio, cuando les dije, también me interesan los estudios de género, mi tesis incluso es de eso, tenía la intención justamente de hablar de ambas cosas, de la educación y de la perspectiva de género. ¿Por qué es importante la perspectiva de género? Porque en un salón, por ejemplo, hablando de un ámbito educativo, no puedes, o bueno, sí se puede, pero no se debería, que habiendo solo un hombre y 30 mujeres se siga hablando en masculino. Pero bueno, esas son otras cuestiones. Esa es una problemática como tal, muy tanto leve, pero en un momento les voy a contar, porque es más importante la perspectiva de género en estos ámbitos educativos. Y bueno, finalmente, el 69% de los profesionistas con la carrera de psicología tienen más de 30 años. Esto que hace que muchos de ellos no tengan maestrías, no tengan doctorados, que si bien muchas veces no tienen las condiciones, los recursos para hacer este tipo de actividades de estudios, tampoco se actualizan. Y es muy lamentable por el siguiente dato que les voy a dar. ¿Ustedes en qué creen que trabajamos principalmente los psicólogos, las psicólogas? ¿Dónde creen que estamos? ¿Me lo podrían escribir, porfitas?
¿En dónde trabajamos? ¿En qué sectores trabajan las psicólogas y los psicólogos? ¿En el área educativa, en el área educativa, en la clínica? RH, industrial, consultorio de educación. Hay muchos, ¿no? Ya hablamos de estas áreas que si bien puedo tener mi propio consultorio, también puedo estar trabajando en RH en una empresa o puedo estar trabajando en el ámbito educativo. Pues, ¿qué creen? Según datos igualmente del Instituto Nacional para la Competitividad, el 32.6% de los psicólogas y los psicólogos trabajan en servicios educativos. El siguiente lugar, con el 19.8%, son servicios de salud y asistencia social. Esto sí se puede referir a clínicas, pero a clínicas dependientes de una organización gubernamental, bueno, sí, de una organización gubernamental o una asociación civil. Esto no se limita solo a una psicología clínica personal, por ejemplo, sino a prevención de adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, entre muchas otras cosas. La siguiente, actividades gubernamentales y de organismos internacionales. Estos organismos que se encargan de crear políticas públicas, de incidir dentro de los protocolos en estas instituciones, y son muy pocas. En una problemática tan grande como es la violencia, es muy lamentable que no se tenga el recurso humano para poder hacerlo. Y tal vez sí se tiene, pero no con las especificaciones reales del puesto. Comercio al por menor. No sé cómo un psicólogo, no me imagino cómo un psicólogo se puede, bajo su profesión, dedicar al comercio al por menor. Y finalmente en industrias manufactureras. Aquí yo me podría imaginar que se refieren a las personas que están en RH, por ejemplo, pero nada más en RH, no hay más. ¿Cuál es la problemática? De que los principales sectores en los que trabajan sean servicios educativos. Cuando tú estudias la carrera, muy pocas veces las personas se van o tienen interés sobre la psicología educativa. Generalmente se tiene interés más sobre la psicología clínica o en dado caso la psicología organizacional. En todos los demás aspectos, la psicología educativa se ve como, me recuerda a mi orientador de la secundaria, ¿no? Este famoso, bueno, de lo que hablamos del orientador cualquiera que pensamos que tenemos. Y es muy lamentable porque ante la imposibilidad de contar con un mejor puesto de trabajo o poder conseguir uno apropiado, agarramos lo primero que hay, un puesto tal vez en... Ay, ¿quieres hablar? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alexis? Bueno, voy a continuar. Si quieren escribir algo, lo pueden hacer en el chat. Entonces, es muy lamentable porque encontramos personas que están dentro de los servicios educativos que no tienen la vocación de hacerlo. Y más que la vocación, no tienen los conocimientos para poder hacerlo. Entonces, por eso es la charla, la importancia de la práctica psicológica, aclarando que la práctica psicológica no se va, no se va a referir únicamente en una orientación psicológica de tipo clínica, sino la psicología educativa como tal, por algo existe. Ok. Entonces, tenemos que la psicología educativa, como muchas personas lo han planteado, muchos autores lo han planteado, es simplemente la encargada de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Ustedes creen que sea únicamente este? Lo pueden escribir en el chat. No. Y por ejemplo, retomo el comentario anterior. Actualmente se tendría más auge de educación por lo planteado gubernamentalmente de educación emocional y justamente es eso. Sí serían los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de problemáticas reales.
Cuando hablamos de psicología educativa, no vamos a hablar nada más de los conocimientos previos que se tienen sobre esta. Actualmente se llama así, la psicología educativa contemporánea mantiene otro tipo de conocimientos. Por ejemplo, el marco legal del país, el sistema educativo mexicano, en nuestro caso. ¿Por qué es importante el sistema educativo mexicano? Justamente por esto, porque en las escuelas ya no nada más se habla de una educación formal a partir de conocimientos tradicionales, sino se habla de educación emocional. Pero la gran problemática es de que esta educación emocional no la imparten psicólogas o psicólogos, la siguen impartiendo maestros, docentes, que son expertos en su área, pero no expertos en educación emocional. Y esto hace nada más llenar los protocolos, seguir con ciertos lineamientos, seguir con ciertos pasos que no nos sirven o no les sirven a los estudiantes de mucho. Si bien no estamos hablando de una psicología clínica cara a cara con un único consultante o varios en caso de que sea una terapia familiar o terapia de pareja, estamos siguiendo trabajando con personas que no solo son personas, son niños y adolescentes, en muchos casos sus padres. ¿Qué pasa si dentro de este quehacer de la psicología tú te atiendes a todos estos protocolos de la psicología emocional? Exactamente, las fichas Constrúyete. ¿Las fichas Constrúyete son útiles? Sí, pero no todos las saben aplicar. ¿Qué pasa cuando me recuerda a estos videos de Paco de Miguel, sí, se llama así, ¿no? De los coordinadores, ¿cómo son tus coordinadores? De, te me pones el suéter, por favor. De, no puedes traer zapatos con, no sé, no sé qué les digan sus orientadores. Pero ¿qué pasa cuando un niño, una niña, un adolescente llega y te dice, por seguir estos protocolos, tienen lágrimas en la cara? Ajá, exactamente. Tienen lágrimas en la cara y te dice, Miss, porque muchas veces se refieren así, que eso también es sexista, pero ese es otro asunto. Miss, estoy a punto de suicidarme porque abusaron de mí, porque no sé, lo que sea. No te lo va a decir así, pero está llorando. Y lo único que vas a decir es esto. Por protocolo, no te voy a atender si no tienes la falda abajo de las rodillas. Y eso es muy lamentable. Es muy lamentable porque no se resuelven problemáticas existentes reales por atender a ciertos protocolos. Entonces, la psicología educativa contemporánea no se va a referir a los nuevos lineamientos que tienen las escuelas o el propio sistema educativo mexicano, sino afrontar estas problemáticas reales. No nos podemos, a una escuela siempre he pensado eso, a una escuela le van a seguir interesando los resultados, que sus alumnos, sus estudiantes tengan resultados óptimos, que su promedio general sea arriba de 8 o mínimo de 7. Les va a importar tu educación, sí, tu educación emocional, sí, pero les van a seguir importando los resultados. ¿Es culpa de las propias maestras, de los propios maestros? No, es culpa del sistema, muy lamentablemente. Y nos volvemos parte de, muy personalmente, yo me volví parte del sistema, ¿no? Lo tuve que hacer al entrar a este ámbito, siguiendo con ciertos ideales, con ciertos conocimientos que tengo de mi formación. Por eso, cuando les mostré la estadística de más del 62% tienen más de 30 años, no se actualizan. Entonces, esta pregunta se las hice hace un momentito. ¿Qué hace un psicólogo educativo? Ahora sí, a ver, fuera de la orientación, ¿qué creen que hace un psicólogo educativo? A ver, voy a retomar el comentario de por protocolo no tienes como tal, porque de acuerdo al abuso sexual maltrato debe ser el director encargado, como tú psicólogo solo contienes. Sí,
pero no. ¿Contienes a la persona? Sí. Pero no estamos hablando, bueno, sí estoy hablando de la psicología educativa, pero en este caso de la orientación, no todos, la realidad es que no todos los psicólogos, más bien no todos los orientadores, todas las orientadoras son psicólogos o psicólogas. Por protocolo se tiene que canalizar. Tú tienes una ficha técnica, tienes tu seguimiento de cada uno de tus alumnos, lo reportas. Lo contienes, lo reportas. Lo canalizas, lo reportas. Y voy a citar a uno de mis amigos, Linares 2020. Tú debes de tener tu lista de contactos de psicólogos clínicos para con quién canalizar. Y generalmente este tipo de canalizaciones se hacen más bien así asociaciones civiles, no se hacen como tal a psicólogos clínicos independientes que tienen su consultorio. Si tú detectas una problemática de abuso sexual, lo vas a canalizar a tal vez al Centro de Justicia para Mujeres. Pero todo siempre tiene que estar firmado. Incluso tú, si empiezas a tener un seguimiento como orientador, va a ser una orientación psicológica. De ninguna manera es terapia. Para nada es terapia. Solo es un pequeño auxilio. Y también aquí se habla de la psicoeducación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Exacto, sí, a todos se les tiene que avisar, a la familia, por supuesto que sí. No es un secreto que se tiene que quedar la escuela. Pero la importancia, les quiero hablar, o sea, la importancia de la verdadera práctica psicológica es de que, eso lo iba a mencionar más adelante, pero bueno, es de que seas un orientador a partir de tu psicología educativa, de que si te quieres apegar al concepto únicamente de es la encargada del proceso de enseñanza-aprendizaje, sabrás que hay un factor, muchísimos factores de por medio por los cuales este proceso de enseñanza-aprendizaje no está siendo adecuado para tu estudiante. Entonces, vamos a tener que dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo es una intervención para los estudiantes, no solo es una intervención de, oye, tú como estudiante estás mal, porque tienes, no sé, no te entienden, lo que sea, y muchas veces eso les dicen así despectivamente, de que yo siento que me muero como estudiante, pero estás pasando por la adolescencia, todos pasan por eso, y minimizan el problema. Entonces, este proceso de enseñanza-aprendizaje no únicamente va encaminado a los estudiantes, también va encaminado a los docentes, a los coordinadores u orientadores, directivos y padres. ¿Por qué a los docentes? Ah, porque los docentes también tendrían que hacer un trabajo interdisciplinario con los psicólogos educativos, con las psicólogas educativas. Brindan estrategias a los maestros para ayudar al alumno, exactamente. Cuando tú tienes una planeación, como maestro, muchas veces tendrás que poner ciertas estrategias. ¿De dónde sacas estas estrategias? ¿Te las sacas de la mano? Tal vez maestros, docentes, maestras de kinder, primaria y secundaria, por su formación, tendrán estas estrategias. Pero docentes de prepa, en los que ya es un poco más especializado, que si yo estoy cursando la materia de Derecho y sí, mi maestra es licenciada en Derecho, pero no tiene, y sabe todo, ¿no? Tiene este conocimiento necesario para poder impartir la materia, pero no conoce las estrategias de enseñanza-aprendizaje para impartir la materia, muy pocas veces aprenderán de manera adecuada a los estudiantes sobre esto. El trabajo psicopedagógico se encarga de analizar qué se debe enseñar y cómo se debe enseñar según los contenidos. Y de aquí, y de también tomarlo con coordinadores u orientadores y directivos, es la educación popular. Y muchos de los estudios que se hacen acerca de la educación popular tienen que ver con la psicología social. Por eso la psicología social está
íntimamente relacionada con la educación. ¿Ustedes han hablado de la psicología, de la educación popular, perdón, por ejemplo? ¿Saben o tienen una idea de qué es la educación popular? Son un montón de comentarios los que hay. Al final, si tienen preguntas, las podemos retomar, pero en este momento creo que ya dejé pasar muchas, perdón. ¿Qué tiene que ver con la educación no formal? ¿Qué cosa tiene? No, no entiendo tu pregunta. ¿Qué es lo que no tiene que ver con la educación no formal? No entendí tu pregunta. Bueno, volvamos a la educación popular. Tu planteamiento de educación popular. ¿Con la educación no formal? La educación popular surge a partir de estudios sociales en las que tus estudiantes van a aprender a partir del entorno en el que estás. Y se dan mucho en comunidades rurales. ¿Cómo le vas a enseñar a... Voy a poner un ejemplo que en algún momento de la vida nos pasó al intervenir en comunidad, fue un error. En la que queríamos trabajar emociones. Entonces teníamos imágenes de Intensamente. Ustedes conocen Intensamente, saben cuál es la película de Intensamente. La película de Intensamente, sí, la película de Intensamente. Un estudiante, un niño de una zona urbana, ¿la conocerá? Tal vez lo llevaron sus papás, tal vez, tiene Netflix y la puede ver. Pero ¿qué pasa con un niño que no tiene todos estos recursos para poder conocer que hay una película que se llama Intensamente? Entonces, si tú le entregas un dibujo a un niño para que lo coloree, él lo va a dibujar como se le dé la gana, como él conoce, y le va a llamar como él conoce. Si él ve a Desagrado y solo dice que es un brócoli, para él va a ser un brócoli, porque no sabe que hay una película en la que este brócoli se llama Desagrado. Esta es la educación popular, en la que los niños, las personas en general, van a aprender de acuerdo a su entorno. Llevan sus conocimientos exactamente a la práctica. No estoy hablando de que Netflix, olvídalo. Simplemente conocen su entorno, ¿ok? Otro ejemplo, si tú le estás enseñando las vocales a un niño en una comunidad donde difícilmente pasa un avión y tú como persona rural toda construida con todos los conocimientos que has tenido a lo largo de tu vida y le quieres enseñar que A es la vocal, la inicial de avión y con eso quieres que se aprenda la A, muy difícilmente lo aprenderá porque no sabe que es un avión. No es un conocimiento significativo para este niño o esta niña. A eso se refiere la educación popular. Vas a aprender de acuerdo a tus entornos. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Psicología social y psicología educativa para los docentes, porque los docentes podrán crear estrategias de enseñanza-aprendizaje que incidan en un conocimiento significativo para tus estudiantes. No significa nada más que tengas indicadores en donde sacan 9, 10 o 7 o 6, sino que realmente aprendan, realmente exista este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, para los orientadores y directivos existirá la necesidad de tener un psicólogo educativo consigo en su institución por estas razones, pero también para explicarles otras cuantas, como cuestiones del sistema educativo, estas famosas fichas Constrúyete, por ejemplo, esta educación emocional, hacerles entender que no nada más es
tiene que cumplir con el protocolo, sino que en verdad haya una educación emocional. Y finalmente a los padres. A los padres en el mismo sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo justamente hoy en día en las clases en línea? Nuestras clases en línea son muy diferentes a las de un niño de, de kinder, de primaria. Tengo, por ejemplo, mi hermana da clases de maternal a niños de maternal, de inglés. ¿Qué pasa con ella? ¿Tiene sus propias estrategias de enseñanza-aprendizaje? Sí, las posee. Pero ¿qué pasa con los padres? Los padres dejan fuera de lado esta educación y se empiezan a excusar, ¿no? Hay muchos comentarios al respecto por las situaciones. Entonces, muchas veces los padres dejan de lado este tipo de educaciones. ¿Qué se hace con los padres en instituciones educativas? Las famosas escuelas para padres. Yo me imagino que en algún momento ustedes o sus papás estuvieron en algunos cursos de escuelas para padres. A muchos padres les sirven, sí, pero a otros no. No es que no les sirvan, sino tienen ya un cúmulo de actitudes que impiden el progreso de estos ideales. Y bueno, las planeaciones, bueno, ya hablé de las planeaciones. Entonces tenemos que las áreas de la psicología educativa, como antes lo habían mencionado, es la educación especial, la orientación educativa, el diseño curricular, medición y evaluación y las TICs. ¿Por qué es importante el psicólogo en cada una de estas áreas? Como mencionamos anteriormente, parece que el psicólogo y la psicóloga son superhéroes, que lo pueden todo, que así como pueden decir si un ingeniero es apto o no para un puesto, también pueden decir cómo hacer un examen, por ejemplo. Y es algo que no muchas personas saben hacer. El trabajo del psicólogo educativo no va a ser como de superpoder, ¿no? De un superhombre o una supermujer, sino como un auxilio para aquellas personas docentes que están incursando en este tipo de ambientes. Saber que la medición y la evaluación de los conocimientos también tendrían que hacerse por un psicólogo experto en el tema. Tampoco es como cualquier tipo de psicólogo, ¿no? Al igual que la educación especial, la orientación educativa, como lo mencionamos anteriormente, y las TICs. Para todo esto, también hay algo que yo les mencioné que se llama psicoeducación. ¿Han escuchado sobre ese término? Psicoeducación. Aunque no lo hayan escuchado, me podrían contestar que no. Ok, no, tiene que ver con la terapia cognitiva. ¿Cómo con la terapia cognitiva? No. La psicoeducación no es la psicología educativa. La psicoeducación es dotarle de información y de herramientas a una persona para darle el conocimiento sobre ciertas problemáticas o trastornos, trastornos que podrían existir y cambiar justamente estos pensamientos o estas actitudes. Por ejemplo, en una adicción, la psicoeducación se utiliza mucho para el manejo de adicciones y los psicólogos educativos muchas veces están orientados a estas prácticas. Por ejemplo, hablando del marco jurídico, del marco legal de México en cuanto a la educación, que sería el sistema educativo mexicano, del Estado de México, también me voy a limitar a eso. En las escuelas preparatorias hay dos tipos de modelos educativos, en las escuelas preparatorias oficiales. Y uno que actualmente solo lo tiene en terceros grados y otro que lo tiene en primero y segundo grado. Para poder trabajar con los estudiantes nos vamos a referir al Plan Maestro de Orientación Educativa de las Escuelas Preparatorias Oficiales del Estado de México. Y este plan maestro, que está estructurado de muy buena manera,
nos va a decir, con primer grado, tienes que trabajar técnicas de adaptación, porque vienen de un ambiente de secundaria en el que se tienen que adaptar a todo este nuevo proceso de la preparatoria y principalmente esto, ¿no? En segundo grado, ¿qué vas a hacer? Hábitos de estudio y estilos de aprendizaje. Eso es con lo que vas a trabajar. Tercer grado, orientación vocacional. Pero, ¿qué creen? Que también dentro de este programa, si bien se delimita en cada año qué es lo que tienes que hacer, también qué problemática tienes que abarcar. Hay otro tipo de materias que se llaman salud. ¿Cómo se llaman? No lo recuerdo, como que se me olvidó completamente. Bueno, pero tiene que ver con salud. Y en cada año les enseñan diferentes cosas, igual prevención de adicciones, sexualidad, y cuál es la importancia de y en este caso ya no sería necesariamente un psicólogo, sino un profesionista competente en estas áreas, de que esta persona profesionista no tenga miedo de que si se hablan de sexualidad, en esta psicoeducación vas a hablar de pene, de vagina, de relaciones sexuales, de relaciones anales, de relaciones sexuales coitales, de homosexualidad, bisexualidad, transexualidad. No te va a dar pena eso, lo vas a poder decir sin problema. Y fuera de llenar de tabús y de mitos temas como la sexualidad, como las adicciones, tienes que informar. Y la psicoeducación se encarga de esto. Les digo, no propiamente tendría que ser un psicólogo, sino un profesionista especializado en el tema. Pero el psicólogo tiene que ver con todas estas cogniciones, con el cambio de pensamientos, con, ok, tú estudiante de 17 años que fumas todos los días afuera de la escuela, ¿me estás diciendo que no tienes una adicción? Te voy a decir que es una adicción. Te voy a decir cómo es el proceso adictivo. A partir de esto, tú consideras, con la información que te acabo de dar, que tienes una adicción, no que sí o no que no. Y así se va formando. Entonces, de ahí la importancia de la psicoeducación en este tipo de aspectos. Reitero, la psicoeducación se utiliza muchas veces en asociaciones civiles, donde se tratan todo esto que de la conducta alimentaria, del bullying, cutting, de adicciones, pero también se puede utilizar muy bien dentro de la psicología, dentro de la psicología educativa. Y las orientaciones psicológicas, más no terapias, se llevan mucho a la par de la psicoeducación, de informarles sobre qué está pasando. Y todas estas informaciones, todos estos encuentros cara a cara que tengas con tu estudiante tendrán que reportarse en un enlistado donde tú tengas para, para poder hacerlo y canalizarlo si es necesario. Entonces, nos vamos a la problemática de la práctica de la psicología educativa. ¿Qué pasa? Que en el caso de la orientación, dejas de ser un psicólogo, una psicóloga y pasas a un trabajo meramente administrativo. Aún, ¿sabes qué? Sí me interesa, sí me importa lo que estás pasando, pero tienes que sacar al menos 8 porque si no vas a reprobar en tu promedio general, ¿no? Entonces, este trabajo va a ser meramente administrativo y es muy lamentable porque por eso concebimos después que los orientadores educativos, por tanto los psicólogos educativos, psicólogas educativas, somos un orientador cualquiera, cuando no debería de ser así. ¿Qué sigue? La falta de recursos humanos y materiales. Ponle tú que yo sí quiero hacer y tengo el tiempo, soy joven, creo que tengo las herramientas y necesarias para poder hacer mi trabajo, creo que tengo el tiempo suficiente y considero que hago las cosas rápido, pero no me das materiales para poder trabajar de acuerdo a tu plan maestro. Y esto es parte de también lo que tiene el sistema, que no nos adecuamos y el sistema no se adecua a las necesidades reales que tiene el contexto. Después son los intereses económicos y políticos. Una escuela va a ser
lo posible y lo necesario para que, hablando de la falta de recursos humanos y materiales, pueda alcanzar metas en cuanto a indicadores, en cuanto a estadísticas de que es una buena escuela para tener más recursos humanos y materiales. Esta escuela va a tener más, mientras las otras van a seguir teniendo menos por la falta de recursos. Entonces es una problemática interminable. El diagnóstico de problemáticas. Muchas psicólogas y muchos psicólogos educativos piensan que porque ya le encontraron este problema, por ejemplo, de abuso sexual a un estudiante, creen que ellos pueden atenderlos, cuando no. Se tiene que propiamente que canalizar por ética, por protocolo sí, pero también por ética. Eres psicólogo educativo. ¿Tienes las herramientas necesarias para tratar este tipo de problemas? Ponle tú que sí, pero no deberías. Tu ámbito es dentro de la escuela, no fuera de. Si tienes ya tu consultorio particular y tienes posgrados que lo avalen, tal vez sí, pero no con tu mismo estudiante. Ese es un gran problema, que no sabemos delimitar este tipo de situaciones, tal vez por querer tener más, muchas veces más en lo económico, porque tenemos necesidad también, pero no es algo que se debería de hacer. Y finalmente, profesionales sin el perfil adecuado, porque no existen en las escuelas secundarias y en las escuelas. ¿Me escuchan? Sí, ya se escucha, ¿verdad? En las escuelas secundarias y preparatorias no existe propiamente no son otro tipo de profesionistas que cubren estos puestos y por lo tanto no son aptos para él. Esperen. Oh. ¿Se sigue escuchando o ya no? ¿Ya? Ok. Me quité los audífonos. Ajá. Entonces, no existen profesionales con el perfil adecuado. No. Y lo lamentable es que no existe una disposición para poderse actualizar y poder tener los conocimientos necesarios para que, para hacer una labor. Si tal vez tú tuviste una experiencia que por necesidad accediste a trabajar en una institución educativa, pues actualizarte, puedes tomar cursos para saber qué es lo necesario o qué herramientas son indispensables para poder hacer tu trabajo. Entonces, ay, ya me estoy viendo bien rara. ¿Qué hice? ¿Qué hacer y cómo trabajar? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué implementarían? Si tuvieran en sus manos, si tuvieran en su poder lo necesario para poder trabajar dentro de estas instituciones educativas y hacer el cambio, ¿qué harían? ¿Nadie? ¿Tienen alguna idea de lo que pueden hacer? ¿No? Bueno, continuaré entonces. ¿Qué hacer y cómo trabajar? Una de las soluciones podrían ser un trabajo interdisciplinario, a diferencia de un trabajo multidisciplinario.
En cada una de las escuelas del nivel básico y medio superior existen jornadas de acompañamiento, existen los consejos técnicos, existen estos días en los que los niños, las niñas no van a las clases para que los docentes se puedan actualizar. Muchas escuelas sí lo hacen, pero otras muchas no lo hacen. El trabajo interdisciplinario tendría que en el trabajo interdisciplinario tendría que existir un psicólogo o una psicóloga con los conocimientos necesarios para poder auxiliar en este tipo de problemáticas. Oye, es que todos mis estudiantes están reprobando y es muy lamentable cuando un docente piensa que o no reconoce su error al poder impartir una materia. Por lo tanto, la capacitación y actualización constante es indispensable. ¿Por qué creen que seguimos teniendo docentes ya muy de una edad muy avanzada que siguen dando clases y en muy pocas veces se jubilan? ¿Es su culpa? Tampoco es su culpa. La culpa, si pudiéramos echarle la culpa a alguien, podría ser del propio sistema y todo es lo que me van a estar escuchando, el sistema y el sistema del sistema. ¿Por qué? Porque no nos van a dar recursos necesarios para poder estas capacitaciones. Si bien tú como docente tienes la vocación de poder hacerlo, de poder actualizarte, está perfecto, pero ¿qué tal si no tienes el recurso para pagar 5,000 pesos para una actualización, para un posgrado, para una especialización? Estas capacitaciones de estrategias de enseñanza y aprendizaje las tendrá que proporcionar la escuela y muy pocas veces lo hacen. El marco legal educativo, en el que sí existen las fichas Constrúyete, existen la educación emocional ahora y qué bueno, pero está mal practicada, está mal planteada y deberían de abarcar otro tipo de cuestionamientos. Simplemente para llegar a estas fichas fue un gran avance dentro del marco legal educativo, sí, pero ¿cuánto tiempo se tardaron? Después de cuántos casos de bullying, después de cuántos casos de cutting, después de cuántos suicidios de niños y niñas en las escuelas y entre muchas otras cosas. Entonces, el marco legal educativo no nada más es cambiarlo y ya, sino tener personal capacitado para hacerlo. Ética. La ética con la que trabajan las y los psicólogos, pero también los docentes. ¿Por qué? Y bueno, al final está educar con perspectiva de género. Al final de cuentas, en toda esta educación que se tiene dentro de las instituciones, se siguen manejando relaciones de poder. Una relación de poder en el que yo, simplemente por ser docente, tengo más poder sobre ti y lo voy a ejercer como se me plazca. Voy a ejercer que tan solo, y muchas personas decimos, es que, ¿por qué eres muy exagerada? De que si te toco el hombro, ya está mal. Y sí está mal porque estás transgrediendo a su persona, porque nadie te dio el derecho ni la permisividad de poder tocarle el hombro a una de tus alumnas. Y no nada más es tocarle el hombro, tocarle la mano. Eh, en una escuela con la mayoría de las estudiantes que son mujeres, empezar a hacer chistes machistas, sexistas, clasistas incluso. Por eso es necesario también educar con una perspectiva de género para evitar todo esto, estas problemáticas en las que al final los estudiantes se ven afectados. En el que educar con perspectiva de género también te va a poder hablar de sexualidad cuando sea necesario y no discriminar a, a tus estudiantes por ser mujeres o incluso por ser hombres. No discriminar a un estudiante si sabes que tiene una orientación sexual diferente a la heterosexual. ¿Eso qué tendría que ver en su desempeño académico? Nada, absolutamente nada. Pero hay muchísimas orientadoras y orientadores que lo hacen, incluso dentro de los demás ámbitos en los que se maneja
la educación, simplemente hablamos de la educación sexual integral. Cuando hablamos de la educación sexual integral, hablamos de que también hay diferentes orientaciones sexuales. ¿Qué pasa? Que en la educación sexual integral que maneja el Estado, que maneja el gobierno, siguen siendo una educación sexual meramente heterosexual. Te enseñan a cómo cuidarte en una relación coital y por tanto heterosexual, pero ¿cómo le haces para cuidarte en una relación homosexual entre hombres o entre mujeres? Eso es, hablar de esto y trabajar en eso es educar con perspectiva de género.